Hermana María Luisa, le tengo una pregunta en el libro Cantar de los Cantares, capítulo 1, versos 5 y 6. Sí. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versos 5 y 6. Sí. Verso 5. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Verso 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hermana María Luisa, con esta lectura me surgen varias preguntas, pero quisiera resaltar dos. Primero, ¿qué se quiere resaltar cuando dice soy morena porque el sol me miró? Y la segunda, ¿qué debemos entender cuando expresa me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé? Muchas gracias, hermana María Luisa, por su respuesta. Bueno, Dios la continúe bendiciendo. El libro de Cantar de los Cantares está hablando de elogios del esposo hacia la esposa y viceversa. El Señor Jesucristo y su iglesia. La iglesia y el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice morena soy, es embelleciendo, es a la vez nombrando cierta retórica, ¿no? En la poesía existe una retórica donde están todas las palabras para engrandecer y embellecer un asunto, una cuestión. Entonces la iglesia, cuando dice que morena soy, entonces estaba diciendo que estaba así fue porque el sol la miró y entonces le quemó la piel, no porque ella haya fallado a Dios y ahí estaba faltándole al Señor y no tuviera pues su blancura, como decía, seréis blanca como la blanca nieve, como la nube blanca, los emblanqueceré, como el Señor cuando dice que nos vestirá de ropas blancas. Entonces el blanco significa la pureza, la santidad, la perfección. Y acá en la iglesia, cuando dijo que ella era morena porque era que el sol la había mirado, daba a entender, eso es por un momento, pero después ya me va a pasar, se me va a quitar esa piel así morenita trigueña y entonces yo voy a quedar blanca y pura porque el Señor nos va a perfeccionar. Porque es que esa blancura es en el sentido espiritual, no lo físico, porque al Señor no le interesa nada la parte física o el color, sino es la espiritualidad, el corazón, el alma, la pureza del ser. Que por eso Dios, para que podamos comprender mejor qué es lo que Él quiere hacer de su iglesia, cuando dice que será una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, entonces por eso le compara con lo blanco que era la pureza. Pero no significa que esté hablando el Señor de la parte física, material, de los colores, sino lo espiritual, lo simbólico. Es así como aquí el hermano leyó, fue el capítulo, ¿qué? En el capítulo 1, el verso 6, ¿no? Entonces, ahí la palabra poética le dice, hijas de Jerusalén. Cuando dice hijas de Jerusalén es la iglesia, y las hijas de Jerusalén, ¿quiénes son? Pues la iglesia también, es la misma iglesia. Por eso en un salmo el Señor dice, y tus hijos, y los hijos de Sión. Es que Sión es la iglesia, y los hijos de Sión pues es la iglesia también. Pero de una forma poética, Dios trata como de apartar lo uno de lo otro como para que nosotros comprendamos mejor el sentido de lo que Dios quiere enseñarnos y quiere que nosotros entendamos y comprendamos qué es una iglesia, qué es ser los hijos de Dios, qué es ser la iglesia, la esposa del Señor. Entonces, de Cantar de los Cantares es solamente palabras de elogio que el esposo, el Señor Jesucristo, da a su iglesia. Y su iglesia también le da a él y hace una comparación como si fuera un hombre común y corriente con una mujer común y corriente. Por eso mucha gente en el mundo dan falsas interpretaciones de la Biblia y empiezan a decir, algunos dicen que
en las filosofías de los hombres dicen que era que el rey Salomón estaba elogiando a su esposa. Pues cuando eso es mentira, porque el rey Salomón tuvo muchas mujeres, ¿no? Entonces, no, aquí habla es de una esposa. Una esposa. Dice que en Apocalipsis que un día el Señor Jesucristo será desposado, se celebrarán unas bodas con la iglesia. Entonces, y que en el sentido espiritual, esa iglesia tiene que estar blanca, pura, limpia. Dice que les va a poner vestidura blanca y que todos sus pecados y su vida anterior, si era rojo, ahora sería blanco como una nube blanca, o como la blanca lana decía también. Entonces, eso es lo que cuando nosotros leamos Cantar de los Cantares, no nos vamos a desviar dando interpretación física, ¿no? Literal, sino en el sentido espiritual. La iglesia y Cristo Jesús y las palabras hermosas por estas metáforas que usa las metáforas, usa hipérboles, usa palabras como contradictorias para engrandecer y embellecer el sentido de lo que quiere hablar, como cuando dice, soy morena, pero no es que ese sea mi color, fue que el sol me miró por un momento y después entonces ya no voy a ser morena. Eso era lo que le quería decir. Y dice, también dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron, dice, tuvieron envidia. ¿Quiénes tuvieron envidia? Pues los judíos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Y empezó la iglesia del Señor con los apóstoles. Y cuando estaban los apóstoles predicando el evangelio del Señor, ¿quiénes se airaron contra ellos? Los judíos los persiguieron para quitarles la vida y para que no predicaran el evangelio. Entonces aquí está todo esto escrito de una forma simbólica, metafórica, que esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Esto es lo hermoso de la Biblia, que es un libro poético. Es un libro que hay que interpretarlo a manera poética. No se puede interpretar literalmente. Es un libro hermoso donde Dios trata a sus hijos y que nosotros también debemos aprender para orar y tratar a nuestro Dios con palabras también simbólicas, metafóricas y así, con todas esas semejanzas. Hablarle al Señor. Decirle, Señor, eres nuestro tesoro, Señor. El tesoro escondido lo encontré, eres tú. ¿Qué es?